Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, Soledad. Vamos a entrar ahora en nuestra discusión política sobre el debate constitucional. Han salido varios datos, los últimos de las encuestas del fin de semana. Y tenemos acá en el estudio a dos invitadas espectaculares, Carolina Toá. ¿Cómo estás, Carolina? Perdón, Carolina Toá. Ay, se me confunde. Carolina Toá. Carolina, es que son las dos Carolinas. Aquí no te puedes confundir, Carolinas. Carolina Toá. Hace tiempo que no te veía. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Así, cara a cara. Buen día. Y Carolina Goich. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, también hace tiempo que no nos veíamos Sí, cara a pues, cara. muchas conversaciones, ambas siempre en el ámbito público de la discusión. Dos mujeres, además, que eso también siempre un valor agregado. Y queríamos partir la discusión con los últimos datos que han salido sobre las encuestas. Vamos de inmediato, nos tiramos un piquero en la encuesta porque si bien la Academia mostró un resultado parecido al de la semana anterior, es interesante analizar Pulso Ciudadano. La encuesta Pulso Ciudadano que está cortando la brecha dice que el rechazo alcanza un 44.3% de las preferencias y el apruebo registra un 33.9%. ¿Qué creen ustedes que está pasando con las encuestas, Carolina Goich? O sea, yo creo que aquí se va consolidando una clara ventaja del rechazo. ¿Ya? Uno podría decir un poquito menos, un poquito más, una u otra encuesta, pero yo creo que lo importante es lo que hay detrás. Si yo les hubiera preguntado hace 6 meses, 7 meses o cuando partió el proceso constitucional, ¿qué hubiéramos esperado? Que mayoritariamente aprobáramos lo que salía como propuesta de la convención. Y esto te da cuenta de un fracaso, finalmente, del trabajo para el cual el pueblo de Chile, ¿no es cierto?, chilenas y chilenos mandatamos a los constituyentes. Algo que nos va a mantener divididos, ¿no? ¿Pero no sientes que se está cortando esa brecha? Entendiendo que el rechazo está en una posición mayoritaria, según lo que dicen las encuestas. ¿No sientes que esa brecha se ha ido cortando? Pero Sole, lo que estamos diciendo se va cortando, pero sabemos que el resultado aquí va a ser muy estrecho. Y eso no era lo que buscaba este proceso. Este proceso lo que buscaba era un texto que nos permitiera estar a la mayoría de acuerdo. No nos olvidemos que cerca del 80% de la población dijo queremos una nueva constitución. Y finalmente hoy día vemos que eso se reduce a la mitad. ¿Qué pasó entre medio? Y ahí permítanme decir por qué, siendo de las entusiastas por un nuevo proceso constituyente, hoy día yo estoy por el rechazo. Votaste a prueba, ¿no? En la primera... Por supuesto, no solo voté a prueba, fui parte del impulsaste. acuerdo y creo que además es imprescindible que tengamos una nueva constitución. Y creo que sobre eso hoy día ya no hay duda, que no hay vuelta atrás. Creo que quizás el único consenso que hay en este país en este momento es eso. Pero miremos las de que la cosas. mayoría del país quiere una nueva constitución. Efectivamente, miremos las cosas buenas, pero lo que indican esos datos es que hay muchos aspectos del texto de esta propuesta que tienen que cambiar, que no son buenos para Chile. Y démonos la posibilidad con el rechazo de un tiempo más que permita madurar este texto y finalmente salir ojalá con algo que aprobemos el 80% de la población. Vamos a entrar en el texto. Quería preguntarte, Carolina Toá, el acuerdo político de los partidos que están con el apruebo para dar una serie de puntos donde va a haber precisiones y por ahí algunos cambios. ¿Puede esto incidir, mover la aguja? A mí me parece que en las encuestas que salieron este fin de semana no alcanzan a tomar la percepción o a medir eso de la gente si hubo una influencia. Pero ¿puede eso mejorar las perspectivas del apruebo en esta discusión? Bueno, yo creo que definitivamente sí puede, pero no solo es importante por lo que puede hacer electoralmente, sino que es importante porque son acuerdos que permitirán mejorar el texto constitucional a futuro, clarificar temas en los que había confusiones y dudas y cambiar también cosas que estaban resueltas de una manera que se puede mejorar. Yo creo que lo que ha pasado, tomando el hilo de la conversación anterior, es que en este proceso se han fijado bases para el país a futuro, se hace una propuesta al país que está contenida en la Constitución, que tiene decisiones bien de fondo, muy importantes, que van al corazón de problemas que tenemos como sociedad, problemas que hemos arrastrado en el tiempo y que nunca se han podido resolver porque hay resistencia a resolverlo. O sea, en Chile no es que no tengamos un Estado social y democrático de derecho porque a nadie se le había ocurrido, sino porque había en el Congreso un sector importante que hacia la derecha que ha sido contrario históricamente a esta idea y ha ocupado sus votos y también los vetos que le da la nueva Constitución para impedirlo. Porque hagamos un poquito de memoria. ¿Cuándo comenzamos a hablar de la necesidad del cambio constitucional? Estoy recordando o sea, la presidenta. Necesidad, sectores proponiendo nueva Constitución siempre ha habido. Pero en los últimos tiempos. Los últimos tiempos.
Frei Ruiz Tagle. Cuando habló en la cambio campaña de constitucional en Frei su se habló campaña. de... Yo, por ejemplo, escribí una columna con Javier Couso durante el gobierno de Bachelet 1. Mira. Que por de eso nueva quería hacer algo de constitución. memoria con ustedes. O Y sea, la verdad que efectivamente siempre hubo un estuve... sector que se opuso mientras otros Claro, trataron de impulsar pero los lo cambios. que quiero decir es que si hubiera disposición a tener un Estado social y democrático de derecho, podríamos haber ido cambiando gradualmente la Constitución para hacerlo. No se impidió eso. ¿No le pero crees? no solo... Solo se sacaron las partes más duras de la Constitución Pero del en estos temas casi nada. Claro. En estos temas En el casi tema nada. social, Lo que se claro, sacó Pero fue hay la cambios dimensión... sustantivos, sí. A nivel constitucional, muy poco. Muy poco, a nivel legal, Perdón, sí. senadores designados, sistema No. binominal. Estoy hablando respecto al Estado social claro, de derecho. de los derechos Lo que sociales. se logró Respecto a la sacar Constitución. eran los dispositivos autoritarios, Los enclaves autoritarios, que eso es la dejó la- reforma de 2005. Pero no quiero quedarme solo en eso, porque esto que pasa con el Estado social y democrático de derecho pasó también con la descentralización. En la descentralización, para lograr que se eligieran los cores, nos demoramos 10 años. Para lograr que hubiera gobernadores regionales, nos demoramos otros 10 años y al final se eligen, pero sin atribuciones. Quiero ir al tema indígena. En el tema indígena, yo como diputada voté 2 veces el reconocimiento de los pueblos originarios, solo reconocimiento. Cuando se discutía el reconocimiento, los argumentos que ocupaban los opositores eran los mismos que ocupan hoy día contra la plurinacionalidad. Que eso iba a dividir al país, que eso era inventar pueblos que no existían, que era darle una dimensión a un problema que no era tal. Bueno, con los temas de la naturaleza, les quiero recordar que solo el año pasado, yo creo que Carolina votó eso, se intentó una reforma constitucional para establecer como bien nacional de uso público el agua y se vetó en el Congreso. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que el corazón de este texto constitucional es cambiar esas cosas. Bueno, la paridad ni hablar. Por eso lo a que tu nos juicio- costó llegar a las cuotas. Por eso ¿no? tu juicio es una mejor plataforma. Pero no solo eso, Soledad, que lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Por qué llegamos a esta situación? Porque siendo esos los cambios importantes de esta Constitución, el corazón de la Constitución está en esos cambios, hay una serie de cosas en la periferia, las reglas con que esto se lleva a cabo, las soluciones específicas, donde hay mucho ruido y discusiones. Y hubo en la convención gente que se concentró en esos temas y se dio gustitos y distorsionó el debate. Y hoy día hay gente, creo yo, que siendo partidaria de estos cambios de fondo, en lugar de apostar a salvar la Constitución en sus cambios sustantivos, se opone porque no le gusta ciertos temas de cómo esto se implementa o ciertas reglas que son totalmente corregibles y arreglables. Pero déjame... Yo tengo ahí una perspectiva distinta. O sea, creo Haz el contrapunto. que lo grave es que hay ciertas cosas que todos reconocen que son malas y que hay que cambiar. Y creo que eso es parte del acuerdo del oficialismo. Sí, de y los 10 que partidos. finalmente demuestra que hay cosas que efectivamente requieren cambio y está puesto en cada uno de esos puntos. Entonces esto que decían que eran fake news parece que no era tanto, sino que efectivamente requieren cambios. Reelección, pensiones. Pero claro, una vez que este texto esté aprobado, es muy difícil hacer cambios en algunos aspectos. Es más difícil que la actual Constitución, que ya se rebajó Pero el yo tengo quórum. un punto ahí, porque por ejemplo en tema de la vivienda, yo no sé, yo por lo que he leído y he escuchado a expertos moros y cristianos, en el tema de la vivienda no hay ningún riesgo respecto de que no salga la palabra propiedad en el texto. Pero absolutamente, Y yo creo entonces que- ahí sí hay una fake news respecto del texto constitucional, pero en el acuerdo también. tuvieron que, parece que proclive a especificarlo. Pero ahí yo he escuchado a gente, incluso subsecretarios de vivienda del gobierno de Piñera, que dicen que esa es la parte que más les gusta. Pero además, Entonces, respecto de no los se derechos entiende. sociales, respecto a los derechos sociales, creo que es unánime, así como el que no vamos a volver atrás a la Constitución del 80, o sea, esa no es la discusión hoy día, es que respecto de un Estado social y democrático de derecho, eso tiene que hacerse. Y yo me alegro de que eso sean parte de los consensos que ha permitido este trabajo. Pero el punto es, si nosotros tenemos la posibilidad de tener una buena Constitución, de darle una vuelta más a este texto y terminar con eso, con un gran acuerdo, ¿por qué no darnos Pero esa ¿qué es lo que posibilidad? menos te gusta del texto? Porque yo estoy de acuerdo también con lo que se ha planteado, no, pero el texto comprensivo, bueno, está perfecto, sí, probablemente le tiene algunos reparos, pero me imagino que el que rechaza va por decirse que tiene una cuestión estructural que no me gusta, en tu caso, Carolina. O sea, hay cosas estructurales, Pero no me nómbrame gustan. una. O sea, yo creo que la plurinacionalidad, siendo absoluta defensora de los pueblos originarios, además de una región donde representé por muchos años a los Yaganes, Magallanes. o sea, Secman. en Magallanes, claro, que son pueblos además que estaban absolutamente invisibilizados. Creo que esto se va al otro extremo. Y lo que hace es dividirnos más que unirnos, que establece justicia distinta, establece de alguna manera
diferencias, divisiones que son odiosas, que no son necesarias. Me preocupan otras cosas, el estado de excepción constitucional. Estábamos hablando de seguridad y sabemos lo importante que es como herramienta. ¿Por qué se excluye? Yo creo que más bien porque esto se hace de una trinchera ideológica, entonces decimos esto no, pero pensemos en Patricia. Pensemos en el testimonio de la gente, ¿no es cierto?, de Renca, o la gente en la Araucanía, y una herramienta que hoy día está utilizando este gobierno. Entonces, de hecho, en el acuerdo volvió a aparecer. Carola, dame un segundo para darle un minuto a la Carola y partimos a la pausa. Pero quieres hacer un... Carola sí, y... Es que porque responde. Creo que voy a necesitar un poco más de un minuto porque, a ver, varias cosas. En primer lugar, el hecho de que la Constitución requiera cambios y que se le reconozcan temas que no están claros o temas que se deben modificar, yo creo que eso hay que ponerlo en una balanza respecto a lo que nos está ofreciendo la gente del rechazo. Que lo que nos está ofreciendo es... Yo soy la gente del rechazo también. Sí, por eso. ¿Puedo decir lo que estoy ofreciendo yo? No, pues tú ya dijiste lo que decíamos los de la prueba, ahora yo voy a decir mi interpretación de lo que dicen los del rechazo. Lo que dicen es, rechace, queda vigente la Constitución del 80 y vamos a hacer una nueva y esta sí va a quedar muy bien. Es que nadie sabe cómo va a quedar. Perdón, Carolina, yo no te interrumpí. Un segundo. Nadie sabe cómo va a quedar, pero lo que sí sabemos es quien va a tener la llave para decidir cómo se hace esa Constitución va a ser nuevamente la derecha, incluso bajando el quórum a los 4/7, porque no se llega sin ellos a ese quórum. Quiero decir que la idea de que el cambio constitucional en la nueva Constitución es más difícil por el hecho de que pide los mismos 4/7 más ratificación ciudadana, desde mi punto de vista, eso no es hacerlo más difícil. Eso es considerar la opinión de las personas. Si las personas están de acuerdo con los cambios, los van a apoyar. Si están en contra, los van a rechazar. Yo creo que es una forma más democrática de resolver nuestras diferencias. Oye, y ojo que estamos hablando de cambio cuando ni siquiera todavía pero es que hemos votado por la propia pero eso propuesta constitucional. Es importante porque es de la esencia. Bueno, volvemos con la discusión constitucional. Estamos con dos Carolinas hoy día. Carolina Toá y Carolina Goch, hablando del debate constitucional. Estábamos hablando de las opciones del apruebo, del rechazo, y quedaste pendiente tú, Carolina, con la discusión respecto de lo que se quiere señalar y lo que se podría lograr sobre las promesas de uno y otro lado de hacer los cambios. Porque yo solo agregaría decirte que a la gente le cuesta, yo creo que le cuesta creer a los dos sectores respecto de lo que prometen. Bueno, yo creo que la gente tiene todo el derecho a tener desconfianza y es bueno que sea exigente, pero yo creo que hay que poner en una balanza, digamos, las promesas que hay acá. O sea, si gana el apruebo, el texto que se va a aprobar es este, el que conocemos. Y hay un compromiso de hacerle una serie de cambios donde está, por ejemplo, el estado de emergencia, donde está eliminar la reelección, la iniciativa de gasto, donde está poner de manera explícita en la Constitución que los sistemas de justicia indígenas van a referirse solamente a conflictos entre dos personas de un mismo pueblo, no van a incluir los delitos penales y van a hacerse teniendo la supremacía de la Corte Suprema, o sea, con la misma ley, no es una ley paralela. Eso fue uno de los acuerdos que se logró. Entonces, hay gente que tendrá desconfianza. La verdad es que todos los partidos que están en ese acuerdo, uno podrán gustarle más unos u otros, pero son partidos que muchas veces han hecho compromisos de este tipo y siempre los han cumplido. El Partido Comunista, algunos dicen, no estaba entusiasmado con esto, no le gustó. A lo mejor, yo no quiero catalogar las ganas que ponía. Lo que sé es que su historia es que cuando el Partido Comunista hace compromisos, los cumple. Eso es lo que dice la historia. Al otro lado, lo que tenemos es que lo que va a quedar vigente es la Constitución actual. Que no es que requiera 8 cambios, no. Son una Constitución que llevamos 30 años tratando de cambiar sin poder. Y todo queda apostado a la posibilidad de un nuevo proceso que no sabemos. Ni sus reglas, ni el procedimiento, ni cómo va a participar la ciudadanía, ni cuánto va a pesar la derecha. Lo que sí sabemos es que la manera de hacer ese proceso va a requerir que la derecha dé sus votos, si no, ellos van a poner las condiciones. Ahora, yo quería rescatar algo del texto constitucional con su 4/7 y plebiscito. Este es un texto que tiene en su corazón la idea de que es perfeccionable. Entonces, no es una traición el hacerle cambios. Está en la lógica de que esta es una propuesta y que se va a ir arreglando. Y claro, hay muchos problemas, no quizá todos tienen respuesta aquí, pero definitivamente lo que vivió Patricia con su guagua, o lo que se vive en la Araucanía actualmente, sucede hoy con esta Constitución.
Sucede con las herramientas de seguridad que esta Constitución tiene, han permitido que esa situación llegue a ese punto. Entonces, no creamos que porque mantenemos la situación actual o que eso es culpa de la nueva Constitución. No, ya la nueva Constitución no se ha aprobado. Un segundito, Carolina. Hemos gastado harto tiempo también en definir que no es la Constitución la que va a arreglar o mejorar no es la varita mágica, problemas. no es la varita Tampoco mágica. Porque hay un catálogo de derechos, esos 10 derechos van a ser cumplidos, por supuesto que están establecidos, pero no hay un correlato inmediato en eso. Oye, pero yo tengo que decir algo respecto del acuerdo. O sea, de verdad, todos escuchamos al presidente del Partido Comunista, que ese mismo día pone en duda el acuerdo. Entonces, lo que yo digo es desde el sentido común. Esto es como si voy y compro una lavadora y la lavadora no funciona y tiene un defecto importante, o el enchufe o el desagüe, uno la cambia por una que funcione, ¿no? Esto es lo mismo. Si tenemos la posibilidad, no creo que sea el juego del todo o nada, que aquí volvemos hacia atrás. No, el proceso constituyente ha sido súper valioso. Nos ha permitido decantar temas que hoy día no están en cuestión. Así como no volvemos a la Constitución del 80, creo que no hay duda respecto a la paridad, no hay duda respecto a derechos sociales. Hay muchos aspectos, pero ¿por qué no darnos la posibilidad de continuar este proceso? Eso es lo que estamos planteando. Yo te doy dos razones que estoy recogiendo de la calle. ¿Sí? Me estoy abandonando por una posición u otra solo con el ánimo de hacer el contrapunto. Uno, toma tiempo, que es muy escaso. Este ha sido un proceso muy largo, yo creo que muy agotador. Yo creo que en general la opinión pública está bien agotada del nivel de debate del proceso. Y lo segundo es que tampoco está definido el mecanismo y por ende los recursos que se van a poner en un nuevo proceso. A tu juicio, ¿quién debiese definir ese proceso? Porque el presidente salió a decirlo, pero la verdad es que él no tiene la facultad de convocar a una asamblea. El presidente fue súper claro, o sea, se inicia una nueva convención más pequeña probablemente y creo que eso es algo que ha decantado. O sea, la presidenta del Partido Socialista decía que el error fue no haber permitido listas de independientes. Probablemente ahí hay ciertas lecciones, ¿no es cierto? Algo más pequeño y acotado que pero que trabaja no parte de cero. No entiendo, pero hay que salir a preguntar cómo la volvemos a escribir. Hay que hacer un plebiscito. Yo creo que es fundamental en esto la participación de la ciudadanía. Y creo que es uno de los riesgos de decir esto que es difícil de cambiar, porque ojo que para cambiar en materia que incide sobre el tema indígena. Carola decía la justicia indígena. Para eso necesitamos consentimiento de los pueblos originarios, los indígenas. Así está establecido acá. Y es respecto de todas las materias que les inciden en esta Constitución. En el acuerdo hicieron una precisión al respecto. Pero en el acuerdo, pero otro es el texto. Entonces uno dice, eso no es tan fácil de cambiar. O yo fui parlamentaria, las dos fuimos parlamentarias y no tengo ninguna duda que el minuto en que los parlamentarios tengan iniciativa respecto de gasto, va a ser muy difícil quitársela. Si eso lo vimos con los retiros. O sea, hoy día los parlamentarios no tienen la posibilidad de presentar proyectos que impliquen gasto, pero se ha hecho. Y lo que estamos planteando es que lo puedan hacer y que tengan que tener el respaldo del Ejecutivo, ¿no es cierto? La concurrencia del Ejecutivo se llama eso. Sí. ¿Eso qué va a significar en la práctica? Carola, ¿fue un error meter todos estos temas que estaban testeados, que la ciudadanía no los percibía como lo percibió en su momento la convención? A ver, yo creo que meter estos temas no es el error. El tema es que se pudo haber avanzado para que en el mismo texto se aclararan ciertos bordes, que yo creo que en el Parlamento se van a aclarar igual, porque a ver, si hay tanto ánimo de continuar el proceso constituyente y hay acuerdo con el corazón de este texto, con esos elementos que mencioné yo al principio, entonces yo me preguntaría por qué esos sectores que están en el rechazo no se la juegan mejor por llegar a acuerdos amplios que permitan hacer esos cambios después. ¿Por qué prefieren empezar todo de cero? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué creo yo? Porque en el fondo tienen desacuerdo con el corazón del texto, no con esos mecanismos. Y han logrado, y en eso los ha favorecido la postura de algunos grupos radicales de izquierda, que toda la discusión se centre en esos elementos más polémicos que son todos resolvibles y no en los temas centrales. Por ejemplo, quiero mencionar este tema del consentimiento indígena. Consentimiento indígena que en el acuerdo se dijo, lo vamos a decir de manera más nítida para que no quepa duda, pero el consentimiento indígena, mira, aquí está, 191. 191. El artículo está dentro de un capítulo, aquí, capítulo 6, Estado regional y organización territorial. El capítulo se llama del Estado regional. Y queda en un artículo, el 191, cuyo titular es el siguiente: participación en las entidades territoriales del Estado regional. A eso se refiere, y ahí adentro está, los pueblos y naciones deberán ser consultados respecto a su participación en las entidades territoriales del Estado regional, no en las reformas constitucionales. En las reformas constitucionales lo que puede haber, pero que también hay hoy,
idéntico, eso no es ninguna innovación, no lo pone la Constitución, lo pone el convenio 169, o sea, va a valer ahora y después. Cualquiera sea el proceso que hagamos, salvo que nos salgamos del convenio, es que si se hacen reformas que afectan derechos de los pueblos indígenas, tiene que haber una consulta, no un consentimiento. Pero redactándolo así, abrieron a la interpretación. Pero yo quiero leer la última perdona, pero eso, línea. por una aclaración, porque se ha prestado tanto esto, igual que el tema del derecho a la vivienda. Tú vas a hacer puerta a puerta, lo primero que la gente dice es que yo estoy preocupada que me quiten la casa. Y yo estoy preocupada ahora de que para cualquier cosa va a haber que preguntarle y solo vamos a poder hacer las cosas que el mundo indígena apruebe. Eso es falso. Eso es falso. Esta Constitución en realidad no innova casi nada respecto al convenio 169. Pero debería ser más precisa según Pero no, Carolina. es que es importante. Es cierto que el 191 está en ese capítulo, pero la última frase de ese párrafo dice que efectivamente otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten a los pueblos y naciones indígenas en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Por eso o sea, ahí lo amplía. Pero el problema es que uno dice, mira, nosotras dos, Carola, que además venimos de mundos similares y tenemos interpretaciones tan distintas. Para mí es súper objetivo que aquí lo abre a todos los derechos reconocidos en esta Constitución. Entonces, ¿por qué me impresiona, Carolina? Pero esto está bajo un título que dice participación en las entidades territoriales. Pero o sea, se refiere a todos los derechos reconocidos en esta Constitución. Entonces, lo que yo quiero decir acá es que... Es que eso, Carola, no aterrízalo con pera y manzana para que la gente que nos está viendo, a juicio suyo, ¿qué puede implicar ese artículo sobre el consentimiento indígena que puede perjudicar a la persona? Cuando hablemos de hacer el cambio que proponen en el acuerdo, que afecta, o como se especifica, ¿no es cierto?, el tema de la justicia indígena, el consentimiento lo tienen que dar los pueblos originarios, no es la consulta. ¿Algún ejemplo que pudiéramos...? Y además, cuando hablamos de las cosas que les afectan, puede ser bastante amplio. Entonces uno dice, y podríamos poner un ejemplo súper concreto, y donde un líder indígena, hoy día tenemos algunos además que han hecho declaraciones bastante duras, ¿no es cierto?, como el líder de la CAM, y que ellos puedan tener derecho a veto. Ahora podemos llegar a eso, sí. pero lo que a mí me gustaría es que no estemos en esta discusión personas que además pensamos muy similar, sino que cómo permitimos que un proceso que ha sido valioso para Chile, que buscaba que generáramos acuerdos de ciertas cosas que sean base de un Chile que se proyecta a los 40 años, sea efectivamente en acuerdo. Y hay un tema solo que a mí me gustaría decir. Creo que dejar la tarea de cosas que son difíciles de cambiar, como queda en evidencia acá, al Parlamento, no es lo que la gente quería. La gente quería participar y por eso me parece más valioso el que tengamos una convención más acotada, ¿no es cierto?, que termine con un plebiscito de salida, pero que finalmente la ciudadanía participe y que no sea el Parlamento nuevamente, ¿no es cierto?, el que se hace cargo de una Constitución que sea de acuerdo. Es como dejar al gato a cargo de la carnicería. Efectivamente. Como para hacer las modificaciones. Carola, sé que quieres contraargumentar a lo que ha expresado Carolina sobre acá. El consentimiento indígena. Sobre el consentimiento indígena, pero sí yo creo que hubo que hacer ciertas precisiones, ¿no?, que eran importantes. Y no lo quiero poner en voz de los políticos, ¿sabes qué? Quiero llevarte a la discusión y a ver si lo puedes sumar a tu contraargumentación. La encuesta de la CEP que hace a los pueblos indígenas es como súper clara, como que es mucho más sensata respecto de la tremenda vuelta que se da el texto respecto de la presencia de los pueblos originarios y que a mí me parece puede resultar incluso un boomerang, porque las personas pueden decir, pero ¿por qué tienen más derechos que nosotros? Y se transforma en un boomerang de discriminación hacia los pueblos indígenas. Porque ahí porque, a ver, es que yo creo que, primero creo que la palabra sensatez es una palabra que tenemos que empezar a dejar fuera de estas conversaciones, precisamente si queremos construir un acuerdo, porque creo que parte de lo que nos pasa en Chile, por qué tenemos este nivel de tensión, por qué hemos llegado a un estallido, por qué ha costado tanto que en el proceso constituyente se logre entender puentes, es porque hay demasiada gente dueña de la verdad. Y hay demasiada gente que dice querer cambios, pero a la hora que los tiene frente a sí, los descalifica y los ridiculiza. Yo creo que, a ver, definitivamente la idea de que la plurinacionalidad es que vamos a ser un país que nos vamos a dividir o que el pluralismo jurídico es tener privilegios para los indígenas. O sea, el mundo indígena en Chile es el sector más pobre de la sociedad chilena, es el sector que vive más discriminación. Es un sector que vivió un despojo por parte del Estado que nos debiera avergonzar a todos.
Y lo que hace la Constitución es escasamente tomar algunas medidas para empezar a revertir eso. El pluralismo jurídico, ¿a qué debiera llevar? A que ciertas materias que son propias, que son de menor intensidad, así es en todos los países donde esto hay. Bueno, el acuerdo lo explicita, que era obvio. El acuerdo lo explicita. El acuerdo lo explicita, eso era una materia que estaba dejada a la ley. Personalmente creo que hubiera sido mucho mejor que se dejara en la Constitución, pero la Constitución tenía 2/3 de quórum. Y no siempre a todas las medidas hubo 2/3 para llegar a ellas. No siempre las hubo. Entonces, en esa no la hubo, pero en el Congreso sí la hay. Entonces, ¿para qué nos vamos a desvivir y hacer de nuevo un proceso si el Congreso tiene todo para llevar esto, bajarlo, digamos, al suelo, a la pelota al piso, de una manera que sea razonable, que evite estos peligros? O sea, de hecho, incluso, Carolina, si tú tuvieras la convicción de que ya el Partido Comunista no está convencido de este acuerdo, lo hizo de mala gana, lo hizo por razones electorales, supongamos eso. Sin el Partido Comunista se puede hacer igual la reforma. Yo he preguntado eso durante la semana. Hay todas las mayorías para eso. Por eso yo digo que el problema aquí de fondo es que se ha ocupado el término plurinacional para sembrar un cuco que las personas que saben y conocen estos temas saben que no es verdad, pero siembran el cuco. Han sembrado el cuco con el tema de la vivienda, han sembrado el cuco con el tema de la previsión. La previsión en ninguna parte, en la Constitución actual no dice que los fondos no son heredables o que son... No dice nada de eso, de hecho los protege mucho más la nueva Constitución, porque dice que no se pueden ocupar para nada que no sea previsional. Pero bueno, es que no lo dice. Sembraron el cuco. Entonces, en todas estas cosas, yo creo que el problema que hay es que el mundo del rechazo tiene objeciones de fondo y no las dice. Carolina, y en lugar de eso, se agarra de estos temas que son todos solucionables. Que vamos a mostrar un titular, ¿no?, de una declaración de Isidro Solís, que maneja estos temas judiciales, ¿no es cierto?, exministro de Justicia, que se lleva abogado. Y él habla de un texto, ahí lo estamos viendo, Isidro Solís por propuesta de nueva Constitución, en entrevista que dio a un canal. Él dice, es institucionalmente peligrosa para Chile. A ver, el exministro de Justicia del gobierno de Michelle Bachelet participó de una nueva edición, estuvo en Tolerancia Cero, yo no lo vi, no alcancé a ver. Estuvo anoche. Donde aseguró que si queremos construir un camino de estabilidad que para rehacer, parece completamente, lo que se hizo, hay que volver a preguntarle al país. Entonces, claro, bueno, lo que plantea este exministro también del mundo de ustedes, ¿no? Él plantea también aquí, imagínate, constitucionalmente peligroso. ¿Cómo ves tú estas miradas que salen justamente de la centroizquierda y que plantean con estos términos, con estos motes, los ríos que podríamos correr con esta propuesta constitucional? Pero yo creo que hay una mezcla de cosas, yo no quiero hablar por otras personas porque yo creo que es mejor que ellas den sus razones. Pero creo que uno de los temas es que nosotros como sociedad, o sea, ni siquiera estoy hablando del grupo que transitó el rechazo, en general como sociedad, nos hemos acostumbrado a vivir todos estos años con un tipo de constitución que es una especie como de camisa de fuerza, que no confía en la democracia y no confía en las personas. Entonces, cuando tenemos una constitución que le entrega más confianza a la democracia, que le da peso a las mayorías, o sea, las mayorías van a importar. En la constitución actual tú puedes ganar las elecciones una y otra vez. De hecho, en Chile ganó la centroizquierda por décadas y no podía cumplir su programa. Entonces, bueno, esto entrega confianza a las mayorías y el resultado cuando tú entregas confianza, generalmente, es que en lugar de ver las cosas que hemos visto este último tiempo, de este Parlamento un poco infantilizado, ¿no?, que actúa así como en la corta, buscando haciéndose los populares, en general lo que pasa es lo contrario. Tú asumes el peso de la responsabilidad y empiezas a actuar de otra manera. Bueno, yo creo que mucha gente hoy día, que históricamente estuvo en contra de la Constitución del 80, ahora ante el vértigo de una democracia que funcione como funcionan las democracias del mundo, sin estos candados, les da susto. Les da susto. Hay una desconfianza en que seamos capaces de gobernarnos nosotros mismos, de tomar nuestras decisiones, de ponernos metas altas. Yo creo que aquí hay metas muy altas, no son fáciles de cumplir, pero van a orientar nuestras decisiones. O sea, el tener un Estado social de derechos significa, no que automáticamente se cumplen los derechos, pero sí significa que el corazón de nuestro pacto social y la principal tarea del Estado y el principal objetivo del crecimiento económico es lograr derechos sociales para todos. Entonces, cada decisión que tomemos vamos a tener que tomarla pensando cómo hacemos para que esta decisión ayude a ese objetivo. Ya, ¿y tú crees que esos cambios asustan al sector? ¿Estás asustada, Carolina? Yo no estoy asustada para nada, pero además quiero poner el matiz respecto al rechazo.
porque una de las cosas que queríamos justamente con esta Constitución era terminar con eso de la polarización, unos a un lado y los otros al otro. Que parece que todos queremos reformarse. Y el rechazo es bastante más diverso, bastante más diverso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar el salto a un país que sale de eso que están los buenos y los malos, dependiendo de dónde lo mires, de la polarización? Si algo nos demuestran varios estudios que hay un trabajo muy bonito y contundente, el Tenemos que hablar de Chile, que hicieron la Universidad Católica con la Universidad de Chile, con muchos diálogos. Sí. Y nos muestra que la gente está cansada de esto de la derecha y la izquierda, que finalmente el problema es que la agenda de la política y de los políticos corre por acá y la agenda de los ciudadanos está por acá. Sí, entonces, yo en el tema previsional, que cuántas veces lo hemos conversado, claro, estoy súper clara, y esto no es a propósito de la caricatura, de lo que les da susto, que no les gusta. Yo comparto absolutamente que el texto que está acá es un marco súper amplio. Entonces permite que sean heredables los fondos en la medida en que la ley lo diga. Sí, no está acá garantizado. Sí. Y por lo tanto, al día siguiente se resuelven los problemas previsionales, se resuelven los problemas de la lista de espera con este texto. No. Bueno, pero ¿dónde? No, pero déjame terminar mi argumento. Hay algo que se resuelve. No, pero solamente déjeme. Es que este yo creo que es el mensaje central. En el fondo, ¿cómo se resuelven esos problemas? Generando acuerdo en el Parlamento. Y eso es lo que no hemos podido hacer. Y por eso yo creo que es tan importante, no solo en lo simbólico, sino también en lo práctico, que tengamos una Constitución aprobada por amplia mayoría y que ponga sobre la mesa el ponernos de acuerdo en el país que queremos. Ya, por la Soledad nosotros llegamos a un acuerdo. Nosotros también tenemos un acuerdo. Nos vamos a comerciales. Que nos vamos a comerciales y ya volvemos. Regreso, vamos a hablar de aborto, ¿les parece? Del aborto. Ahí yo sí creo que había una caricatura feroz, ¿no? Pero vamos a volver y vamos a hablar de eso. Pero yo tengo un punto de esto antes. Vamos a la pausa y lo tomamos.